Los pueblos antiguos de Mesoamérica son quizá los más interesantes y también los más enigmáticos de todo el mundo. No por nada, los historiadores y arqueólogos han pasado décadas investigando las ruinas ubicadas en lo que hoy es territorio mexicano, centroamericano e incluso en territorios sudamericanos. Pero los pueblos que habitaron en lo que hoy es el centro y sur de México son sin duda los que más llaman la atención de los historiadores, pues así como resultan fascinantes, también resultan enigmáticos, y tras 500 años de la colonización europea en América, hay demasiados elementos de estas culturas que siguen estando cubiertas por un velo de misterio que difícilmente los arqueólogos e historiadores van a poder retirar, pues ha pasado tanto tiempo desde que estas civilizaciones desaparecieron, que muchos de los objetos y edificaciones construidos por estas culturas, así como cualquier documento que fuese dejado atrás por ellos para explicar ciertas cosas, se han perdido para siempre. Y es que a pesar de que los pueblos nativoamericanos son mucho más modernos que el pueblo egipcio, estos resultan casi tan enigmáticos como los egipcios. Y hay un sinfín de pueblos americanos que desaparecieron sin dejar rastro, y las razones de por qué dejaron atrás ciudades majestuosas, como si hubieran salido huyendo de ellas sin más ni más, siguen siendo desconocidas por la historia formal. Un ejemplo de civilización americana que desapareció sin dejar rastro y sin ninguna explicación que haya sido aprobada por los historiadores son los mayas. ¿Quieres otro ejemplo? Los teotihuacanos. Y es justamente esta antigua civilización de la que te quiero hablar el día de hoy. La cultura teotihuacana se remonta aproximadamente al año 400 a.C., pero tuvo su apogeo entre el 1000 y el 550 después de Cristo. La palabra Teotihuacán significa, si lo tradujéramos al español, el lugar en donde los hombres se vuelven dioses. El por qué este pueblo nombró así a su ciudad había sido todo un enigma durante décadas, desde el descubrimiento de este sitio de hecho. Pero tras el hallazgo del que te hablaré a continuación, hecho apenas en el año 2003, todo cobró sentido. Teotihuacán es quizá el territorio más interesante en todo México, incluso más interesante que Chichén Itzá, al menos en cuanto a enigmas del pasado y las criaturas que habitaron este territorio, además de seres humanos, se refiere. En Teotihuacán se encuentra la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, entre muchas otras edificaciones ceremoniales que hasta la fecha se encuentran ahí y pueden ser visitadas por el público en general. Lo curioso es que los teotihuacanos dejaron escritos diciendo que no fueron ellos los que construyeron estas monumentales y majestuosas pirámides que hoy en día todavía se encuentran ahí. Los teotihuacanos decían que cuando ellos llegaron a establecerse en este territorio, las pirámides y las demás construcciones ya estaban ahí, y que habían sido construidas por los dioses que habitaron esta ciudad antes que ellos. Los teotihuacanos decían, además, que a estos dioses, unos seres gigantes que ellos encontraron al llegar ahí, los verdaderos fundadores de la ciudad, habían sido enterrados justo debajo de la pirámide del Sol y de la Luna, y ahí permanecieron siempre, incluso después de que los propios teotihuacanos destruyeran por ellos mismos la ciudad y la abandonaran, huyendo a algún sitio que se desconoce. Muchos años después, el abandonado territorio teotihuacano sería hallado y habitado nuevamente por los aztecas, una vez que estos habían forjado su imperio.
Pero el paradero de los teotihuacanos y la razón de por qué abandonaron Teotihuacán era un misterio para los aztecas y desde luego para nosotros, más de 500 años de la caída de estos últimos, pues también lo es. Muy bien, ahora que te he contado un muy breve resumen sobre la historia de los teotihuacanos, su desaparición misteriosa y lo que ellos contaban sobre los dioses que ya habitaban en Teotihuacán cuando ellos llegaron a asentarse ahí, es hora de pasar a lo que realmente nos ha reunido a ti y a mí el día de hoy. Durante el mes de octubre del año 2003, una torrencial lluvia azotó al centro ceremonial de Teotihuacán, ubicado al noreste de la Ciudad de México, y la caída del agua contra el suelo abrió un enorme agujero en la tierra. Al día siguiente, el arqueólogo Sergio Gómez decidió aprovechar que la misma naturaleza les había ahorrado el dinero y los permisos que requerían para hacer una excavación en el sitio. Y antes de que el agujero fuera cubierto por la INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gómez se ató a una cuerda y con la ayuda de varios trabajadores descendió a través del agujero en la tierra que la lluvia había abierto para ver qué encontraba ahí debajo de las pirámides. Después de haber descendido 14 metros bajo tierra, el arqueólogo encontró un túnel. Y no era un pasaje subterráneo natural, sino un túnel artificial hecho por el hombre, quién sabe cuántos años atrás. Me di cuenta que era algo muy importante, pero en ese momento no sabía mucho del alcance de este descubrimiento. Fue con el paso del tiempo que hemos entendido mejor el uso que tuvo ese túnel construido por los teotihuacanos hace unos 2000 años, declaró el arqueólogo Sergio Gómez a la BBC Mundo en una entrevista hace unos cuantos años. Y aunque el túnel fue descubierto desde el 2003, no fue sino hasta el año 2009 que comenzaron las excavaciones oficiales por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia para ir desentrañando el misterio alrededor de este enigmático túnel que yace debajo de Teotihuacán. Lo primero que les llamó la atención a los arqueólogos fue que el túnel había sido sellado por los mismos teotihuacanos. ¿Por qué este pueblo habría sellado el acceso a este túnel subterráneo para que nadie pudiera entrar? Pon mucha atención, que es a partir de este punto que esta historia completamente real, comenzada hace cerca de 2000 años, se torna muy parecida a un relato del escritor H.P. Lovecraft. El proyecto de excavación de este túnel recibió el nombre de Tlalocán, que significa camino bajo tierra. Este fue el primer proyecto arqueológico en la historia de México en el que fueron utilizados robots, y poco a poco se fue abriendo paso al sello que los teotihuacanos habían puesto y conociendo un poco más sobre este enigmático túnel, determinándose así que dicho túnel había permanecido sellado por lo menos durante 1700 años para el momento en que fue descubierto. Desde la entrada principal hasta el final del túnel, este presentaba una longitud de 103 metros, y aunque el ingreso al túnel se encontraba a 14 metros bajo la superficie, este seguía descendiendo más y más conforme uno avanzaba, alcanzando así una profundidad de hasta 18 metros bajo tierra. Algo muy curioso fue que las paredes del túnel estaban recubiertas por pirita, un mineral metálico que refleja la luz. El arqueólogo explicó que este acabado fue dado de manera artificial por los teotihuacanos para simular las estrellas. Por ende, podríamos deducir que para ellos,
el descender a través de este túnel, 18 metros bajo la superficie, era como caminar por la bóveda celeste, hogar de sus dioses. Más adelante entenderás que esto tiene completo sentido. Se determinó que los teotihuacanos habían utilizado este túnel durante 250 años y luego lo sellaron, construyendo muros desde dentro hacia afuera de este. Sin embargo, al parecer, volvieron a entrar un par de veces más en épocas posteriores y lo volvieron a sellar, esta vez de manera definitiva, hace más o menos 1700 años. A lo largo del túnel, los arqueólogos hallaron más de 100.000 objetos que habían sido dejados ahí. Entre estos 100.000 objetos se encontraban piezas de jade y caracoles, pertenecientes a la zona maya. En el túnel también se encontraron objetos hechos de turquesa, provenientes de lo que hoy es Oaxaca, Puebla y el suroeste de los Estados Unidos. Asimismo, se encontraron por primera y única vez en Teotihuacán pelotas hechas de hule, material que se producía en los actuales territorios de Veracruz, Chiapas y Tabasco. A los arqueólogos no les sorprendió que hubiera tantos objetos provenientes de otros territorios dentro de este túnel, algunos de estos demasiado lejanos a Teotihuacán, pues esta ciudad en su tiempo fue uno de los principales centros de intercambio comercial y tenía contacto con prácticamente todos los pueblos mesoamericanos. Comentaría Sergio Gómez que durante la excavación y al hallar todos estos objetos, él creyó que cuando llegaran al final del túnel, los arqueólogos se iban a topar con la tumba de alguien muy importante. Pero no fue una tumba lo que los arqueólogos encontraron. Fue algo mucho más interesante. Antes de pasar a la parte más aterradora y enigmática de este caso real, déjame pedirte que le des like al video y que te suscribas a mi canal si te está gustando mi contenido. No olvides seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Y suscríbete también a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si te gustan las leyendas y las culturas mesoamericanas y prehispánicas, adquiere tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo. El link para que pidas tu ejemplar de mi libro está en la descripción de este video. Y si tienes una experiencia paranormal que quieras compartir con nosotros, puedes hacérmela llegar por escrito o por nota de voz a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 03 45. Ahora, sigamos adelante. Cuando por fin, después de 8 años de excavación y recuperación, los arqueólogos llegaron al final del túnel subterráneo, descubrieron que la hipótesis de Sergio Gómez sobre la tumba había sido errada. A pesar de todas las riquezas y ofrendas que habían sido dejadas a lo largo del túnel, lo que había al final de este no era una tumba ni un mausoleo, sino, en propias palabras de Sergio Gómez, una ofrenda espectacular. Al final del camino se encontraba una cueva que no había surgido de manera natural, sino que había sido hecha por los teotihuacanos y se dividía en 3 cámaras. En una de estas cámaras, los arqueólogos encontraron 4 esculturas. 3 de estas representaban a mujeres y la cuarta a un hombre. Recordemos que en la cultura teotihuacana, la mujer tenía una importancia mayor al hombre, pues esta última era asociada con la vida y la fertilidad. Las 4 estatuas de gran tamaño traían todas una bolsa a la espalda, llena de objetos de jade y pirita, utilizados por los teotihuacanos para la magia y la adivinación. Así pues, tras analizar todos estos elementos, Sergio Gómez presentó la hipótesis a BBC Mundo que estas 4 estatuas depositadas al final del túnel, ubicado debajo de las pirámides de Teotihuacán,
eran la representación de los fundadores de esta ciudad prehispánica, seres a los que los teotihuacanos denominaban dioses. Seres todopoderosos que poseían el don de la geomancia, es decir, el don de la adivinación por medio de la interpretación de líneas, círculos o puntos trazados en la tierra. Todo esto resulta en extremo interesante, pero no es digno de ser narrado aquí en el Grimorio de Rix, pues hasta este punto no hay nada sobrenatural ni extraño. Bueno, espera que te diga la mejor parte, y entenderás por qué estoy hablando de este tema en el episodio de hoy. Resulta que este túnel era utilizado únicamente para los ritos de iniciación cuando un nuevo gobernante ascendía al poder. ¿Recuerdas cuál era el significado de la palabra Teotihuacán si lo tradujéramos al español? Sitio en el que los hombres se vuelven dioses. Pues precisamente es lo que se hacía en esta cámara en donde fueron halladas las 4 estatuas que representaban a los dioses fundadores de la ciudad de Teotihuacán. Cada nuevo gobernante descendía por este túnel, 18 metros bajo tierra hasta la cámara final, y cuando volvía a ascender a la superficie, ya no era un simple hombre, sino que ahora era un dios. Así que no cualquier persona podía entrar a este túnel, sino únicamente los gobernantes que estaban por transformarse en dioses. Lo más curioso de este caso es que, a diferencia de muchos otros sitios arqueológicos en Teotihuacán, este túnel subterráneo no fue abierto al público, sino que después del hallazgo de estas 4 misteriosas estatuas que convertían a los hombres en dioses, según los teotihuacanos, la entrada al túnel fue bloqueada por una valla y una carpa, y actualmente, y de hecho para siempre, permanece cerrada al público en general. De hecho, la entrada hacia este túnel es excesivamente limitada y exclusiva, y prácticamente nadie entra ahí. El INAH argumentó que este túnel es peligroso, pues podría dañarse con la visita masiva de personas debido a lo estrecho que es y terminar derrumbándose. Sin embargo, se está trabajando en la creación de un recorrido virtual de este túnel a través de la página web del sitio arqueológico de Teotihuacán. El arqueólogo Sergio Gómez, responsable del proyecto desde el inicio, declaró por último que este túnel podría ayudarlos, además, a darse una idea de cómo era el pasaje que también existe debajo de la pirámide del Sol, y que debido a la falta de tecnología y lo paupérrima que era la arqueología en el año 1972, año en que fue descubierto este túnel bajo la pirámide del Sol, el acceso a este se perdió para siempre, así como la información que se tenía sobre este otro túnel subterráneo que jamás podrá ser explorado. ¿Por qué los teotihuacanos sellaron el paso a este túnel subterráneo, cuyas propiedades, según ellos, convertían a un hombre en un dios? ¿Tendría algo que ver este túnel y los seres divinos que habitaban ahí debajo con el hecho de que este pueblo abandonara su ciudad? ¿Qué tipo de ritual era el que tenían que realizar los gobernantes para convertirse en dioses una vez estando en este túnel? Y sobre todo, y más importante, ¿qué hallaron los arqueólogos mexicanos que no salió a la luz, como para decidir que jamás abrirían este túnel al público? ¿Realmente lo hicieron porque es peligroso? ¿O más bien será que estos arqueólogos mexicanos descubrieron la razón por la cual los teotihuacanos sellaron este túnel subterráneo hace cerca de 2000 años? Quizá jamás lo sabremos, pero quizá, y solo quizá, algo muy antiguo y muy poderoso habita debajo de las pirámides de Teotihuacán ahora mismo y desde hace más de 2000 años, tal y como este pueblo afirmaba.
algo tan poderoso que podría, incluso quizá hoy en día, convertir a un simple hombre mortal en un dios. ¿Tú qué piensas? ¿Qué secretos crees que oculte el subsuelo de Teotihuacán? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. Si aún no lo haces, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Sígueme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Y suscríbete también a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo y a un precio muy accesible, solamente haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este video o ve directamente a Amazon y busca el título La Orden de Camazotz. Y si tienes una experiencia paranormal que quieras que cuente en el canal, envíamela por escrito o por nota de voz a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 0345. Esto fue El Grimorio de Rix y los dioses que habitan debajo de Teotihuacán. Nos vemos en la oscuridad.